Esto es Quien Resulte Responsable, un programa de información y denuncia para una sociedad que dice, ya basta de impunidad, corrupción y falta de respuesta. Federico Mayorga y un grupo de profesionales de la comunicación presentan temas de actualidad, análisis y entrevistas a personajes de la vida pública. Quien resulte responsable. Periodismo de investigación, crítica y denuncia. Amigos, gracias por estar con nosotros en una emisión más de Quien Resulte Responsable. Tengan ustedes muy buenas noches. Saludos a Toluca, gracias por las llamadas que hicieron ayer en la noche, a Mexicali, a Chiapas, a diferentes partes también, a León, Guanajuato, saludos a León, Guanajuato, a don Espinosa Aldana, gracias que nos hizo el favor de preguntarnos ayer sobre el cuarto y quinto paso. Vamos a tener un programa y obviamente lo tomamos en cuenta. Adriana Ríos, con el gusto de saludarte, buenas noches. Federico Mayorga, buenas noches, el gusto es mío estar compartiendo este espacio, un viernes más. Un viernes, ¿verdad? Viernes caluroso. Fíjate que hoy tenemos un tema que es muy interesante porque hemos escuchado un sinfín de declaraciones, un sinfín de una bolita que se pasa de un lado al otro sobre los niños migrantes. Es muy lamentable lo que está sucediendo con los niños migrantes, un país que a todas luces siempre violenta los derechos humanos, los tratados internacionales, como es Estados Unidos. Nos hemos quedado en una etapa de declaraciones, por una parte la crisis humanitaria y las grandes repercusiones que obviamente puede tener todo esto. Obama, en una posición de que él llegó a la presidencia del país más poderoso, de Estados Unidos, con la promesa de autorizar la ley migratoria. Y bueno, todo quedó en palabras, en promesas. Apenas pidió 3,000 millones de pesos al Congreso no para una reforma migratoria, sino para mandar más policías. Hemos visto diferentes videos que se han pasado por diferentes medios de comunicación en esos galerones llenos de malla ciclónica y con torres de visión para estar viendo lo que hacen los niños, donde se violenta el artículo 2 de obviamente de la ley de los niños, firmada en la ONU. Obviamente los pronunciamientos que hace la ONU, la OEA, pero vemos que hay letra muerta porque no se ha hecho nada para remediar más allá de la posición de Estados Unidos de deportarlos o repatriarlos. Recuérdese que los Estados Unidos en este año electoral es que el tema de los menores se ha politizado internamente porque Estados Unidos, la política migratoria es un asunto de política interna y externa. Se olvida Estados Unidos, que es un país que hoy tiene la fortaleza que tiene gracias a la migración. Es uno de los países más fuertes en cuestión migratoria. Vemos a niños hondureños, salvadoreños, mexicanos, que buscan alcanzar a sus padres allá. Y lamentablemente las autoridades, como lo dije en su momento, solamente son pronunciamientos, solamente son situaciones que no llevan a nada. Y se siguen violentando se siguen derechos, violentando, no solo pero de vamos, los niños, de todas las personas pero, que son migrantes, pese a las recomendaciones que hace la ONU. Sí, Adri, pero vamos, están firmados tratados de la Haya, está la ONU, está obviamente situaciones que realmente no han permitido. Pero tenemos el enlace y nos da mucho gusto y le damos las muy buenas noches al señor embajador de El Salvador en México, Carlos Antonio Asensio Girón. Señor embajador, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por su llamada. Si me puede hablar un poquito más fuerte, señor embajador. Sí, como no, muy buenas noches, muchísimas gracias por su llamada, un saludo a sus radioescuchas, a su audiencia y a ustedes, a sus órdenes. Bueno, señor embajador, pues estamos con la situación que es muy lamentable, la situación que está pasando, cómo se están violentando los derechos
humanos, cómo se están violentando los derechos de los niños del país más poderoso del mundo, Estados Unidos. Es lamentable realmente ver que está sucediendo esto porque obviamente violentan el artículo segundo de la Ley de los Derechos de los Niños, independientemente de infinidad de tratados, el Haya, el quinto, también es violentado. ¿Qué piensan ustedes como salvadoreños ver esas criaturas en busca de sus padres para llegar a Estados Unidos? Bueno, definitivamente usted está tocando un tema que es muy sensible para nuestro país en particular y en general para Centroamérica, y estamos, como se dice, el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala, Honduras, que quizás tenemos un acento mayor en cuanto a lo que es el tema de la migración. Sí. Para sí. nosotros como país, El Salvador, es un tema muy sensible, y podrá imaginarse de que El Salvador tiene, de sus 9.2 millones de habitantes en total, 3 millones constituyen la diáspora. En su mayoría están en Estados Unidos, más de 2 millones, sigue Canadá, y Europa, México, Australia y cualquier lugar hay un salvadoreño que totalizan esos 3 millones. Y obviamente aquí, el fenómeno que usted está señalando, que abarca el área, el grupo etario tan importante como son nuestros niños, niñas y adolescentes, pues tiene una significación muy grande, y estamos nosotros muy preocupados y por supuesto orientando todos nuestros esfuerzos al mejor manejo de esta situación, que es una realidad. Nuestras familias en Estados Unidos fundamentalmente dejaron niños pequeños y hoy están movilizándolos por diferentes razones y factores en el deseo de unificarse como familia. En el caso de El Salvador es como el factor fundamental que incide en este movimiento particularmente de menores. No negamos que también hay problemas estructurales, que faltan oportunidades, mejores condiciones salariales de nuestra gente en El Salvador, que pueda inhibir la migración y que está incidiendo en que hay personas que migran también por esto. Y tampoco no negamos que tenemos el fenómeno de violencia que está presente ahí y que también aporta una contribución en el estímulo de la migración y especialmente de menores de edad. Señor embajador, ¿los menores huyen de miedo o por hambre? Fíjese de que yo no quisiera especificar una sola razón, pero acabo de mencionar que en el caso de El Salvador, realmente para nosotros el factor fundamental de movimiento de menores no es lo que usted señala directamente, eso participa en esto, pero el fundamental es el deseo de reunificación familiar. El otro es el factor económico y el otro es el factor violencia, especialmente el tema de pandillas, que lo tenemos en nuestro país y que obviamente las pandillas, maras y pandillas presionan a los jóvenes. Señor embajador, si se me puede pegar un poquito más el auricular del teléfono porque de repente no lo escucho. A tratar de alejarlos de ese factor de riesgo que está presente en nuestro país. Señor embajador, ¿cuántos niños migrantes cree que salen de Salvador para encontrarse con sus padres anualmente? Pues fíjense de que son datos estadísticos que difícilmente yo le... No le escucho, señor embajador. Señor embajador. Bueno, se nos fue ahorita el enlace, vamos a tratar de recuperarlo con el señor embajador, pero fíjate que es lamentable, porque fíjate que Obama solicitó al Congreso $3,000 millones, como lo dije hace un momento, para que los menores, obviamente no fue para que los menores se quedaran con sus padres, no fue así. Digo, obviamente aquí lo hizo con el Consumer Border Patrol, que es obviamente para que haya más policía.
para que... Eso no... Sí. Mira, yo creo que lo que aquí debemos atender es las violaciones que se están generando a los migrantes. Como lo dices tú, hay muchos tratados, los derechos están bien establecidos y vaya que protegen la integridad, la dignidad de los niños y de los adultos inmigrantes. Sin embargo, yo creo que hay que enfocarnos más, no en poner más policías, sino en resolver los problemas de fondo, Federico. Sí, pero además aquí hay una situación que es lamentable. Primero, se les trata a nuestros niños como ilegales, cuando no son ilegales, son indocumentados. Así es. Son situaciones completamente diferentes. No puedes tratar a un niño o a una persona migrante como ilegal, cuando única y exclusivamente la situación es que es una persona indocumentada. Y obviamente el hecho que los niños quieran estar con sus padres y que no lo permitan las diferentes autoridades, yo creo que no es justo. Señor embajador, disculpe, ya estamos nuevamente en el enlace. Sí, yo me refería al flujo migratorio de nuestro país que se ha incrementado y particularmente en el tema, lo que es el área de los niños y niñas y adolescentes. Sí. Las estadísticas que nosotros tenemos, para darle un dato de lo que registramos en una oficina consular, un consulado general, que es el de Tapachula en Chiapas, sí, es bastante elocuente y registramos cifras acá de adultos, por ejemplo, desde enero de 2014 a la fecha. En enero tuvimos adultos 767 personas, entre mujeres, hombres y mujeres. En febrero 1.104, en marzo 1.336, en abril 1.330, en mayo 1.253, en junio 1.469, haciendo un total a junio de 7.289 adultos. En el caso de niños y niñas, en enero 90, 128 en febrero, 211 en marzo, 275 en abril, 317 en mayo y 518 en junio, para un total de 1.539 niños y niñas al mes de junio, y total adultos y niños 8.828. Como ve, desde hace 3-4 meses comienza el incremento cuantitativo del flujo de migrantes, tanto adultos como menores, y que además nosotros registramos no solo un crecimiento cuantitativo, sino también un crecimiento cualitativo, en el sentido que estamos recibiendo personas que vienen en diferentes condiciones deplorables de salud, diferentes patologías, con algunas enfermedades transmisibles, algunos en momentos de alta transmisibilidad. En fin, cualitativamente también hay características del flujo de la migración, aparte de aquellas personas que han sido violentadas en sus derechos humanos o que han sido víctimas de algún delito. Señor embajador, a mí me preocupa mucho, yo creo que como usted y todo el auditorio a nivel nacional, nos preocupa obviamente la situación infantil, porque pueden ser víctimas de la trata de personas, son víctimas de la delincuencia organizada, porque obviamente hay una delincuencia, el famoso coyote, que es el que se encarga de robarles su dinero en ese trayecto, junto con otro tipo de delincuentes, para tratar de llegar a su destino. Y los que llegan a su destino, lamentablemente, aparte de todo, no les pagan un salario, son obviamente explotados en sus cuestiones laborales, no son respetados en sus garantías y en sus derechos. Yo hace un momento comentaba por qué manejarlos como ilegales, si única y exclusivamente son indocumentados. No es una situación ilegal, es una situación indocumentada. El derecho de ser niños y querer estar con sus padres, eso no es un delito. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, totalmente de acuerdo. Sí, en general todo migrante, toda persona que migra, que está haciendo ejercicio de su derecho como persona y que va sin documentos, no se puede considerar una persona con la perspectiva de seguridad que es un delincuente, por un lado. Por otro lado, tampoco es una persona que carece de derechos. Cualquier persona tiene sus derechos y esos son los que estamos velando, porque
se les respete, y nuestro trabajo tanto en la protección consular como la parte diplomática pues va a orientar. Sí, señor embajador. Aló. Nuevamente se nos... Señor embajador. Sí. Sí, le escucho. Sí, señor embajador. Sí, le decía de que toda persona que transita, que hace ejercicio del derecho a migrar, que va sin documentos, no es una persona que pueda verse o deba de verse como delincuente, por un lado, y tampoco es una persona que carece de derechos. Y por consecuencia, nosotros estamos trabajando porque a nuestra población migrante en general se le respeten sus derechos, y que veamos el enfoque desde la perspectiva humanitaria y desde la perspectiva, o el enfoque humanitario y desde la perspectiva el respeto irrestricto de los derechos humanos. Que lamentablemente son violentados, señor embajador. Ese es mi punto de vista muy personal. Porque le voy a decir precisamente por eso le decía que el flujo de migrantes ha crecido no solo en lo cuantitativo, sino que cualitativo. Hay personas con problemas de salud y hay personas que han sido víctimas tanto de delitos como en algunos casos de violación de sus derechos humanos. Sí, a mí lo que me preocupa, señor embajador, también es una situación muy importante, porque esto, ustedes, a todos los salvadoreños, obviamente tienen que transitar por el territorio mexicano, abordan el famoso tren denominado La Bestia, donde vemos gente que fallece en ese intento, que es obviamente asaltada, que lamentablemente muchas veces son amputadas sus extremidades por accidentes, y el problema, nosotros nos quejamos muchas veces como mexicanos del trato que se les da a los indocumentados en Estados Unidos, pero también no se les está dando un trato digno a esos indocumentados que vienen de Honduras, vienen de El Salvador o de diferentes partes de Centroamérica que pasan por nuestro país. ¿Ha habido quejas por parte de ustedes ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en cuanto a ello? Por supuesto que sí, y no solo quejas, sino propositivos de abordar el fenómeno, que han habido momentos en que ha desbordado o ha superado las capacidades instaladas que tenemos en el área de protección consular. Déjenme decirle que en el caso de El Salvador contamos con 8 consulados aquí en territorio mexicano. Contamos con consulados en Tapachula, en Arriaga, en Comitán de Domínguez, en Tenosique, Tabasco, en Acayucan, Veracruz, en el propio Veracruz, aquí en el Distrito Federal y en el área norte con otro consulado en Monterrey. De tal manera de que en esta red consular que tenemos estamos tratando de dar la atención a salvadoreños migrantes, que básicamente comprende esta atención diferentes aspectos como hidratación y alimentos, llamadas telefónicas para los salvadoreños, excepcionalmente a centroamericanos, la asesoría legal, la información migratoria, información sobre la red consular, la asistencia ante Fiscalía y PGR, en aquellos casos en donde han sido víctimas de delitos o de violación de derechos humanos, la gestión y acompañamiento en centros de salud, las gestiones con autoridades municipales y federales, el apoyo en medicamentos y artículos de emergencia en situaciones específicas, emisión de constancias de origen, en fin, una serie de aspectos de atención a nuestra población migrante en coordinación con las autoridades, donde además de quejas, como les decía al principio, hemos propuesto, porque así como tenemos de aliado estratégico al pueblo mexicano, que en primera instancia nos apoya muchísimo, con los albergues, con comedores en la ruta del migrante, también de alguna medida, independientemente de que México tenga en ejecución su estrategia relacionada a la migración, buscar pues una contribución en el sentido de la protección de nuestra población migrante desde ese enfoque humanitario y de respeto a sus derechos humanos. Por último, señor embajador, ¿qué está haciendo el gobierno salvadoreño para evitar la salida de estos niños migrantes?
Le agradezco su pregunta, muy buena. Realmente nosotros nos estamos preguntando en la sociedad salvadoreña qué más podemos hacer para proteger a este grupo etario que son nuestros menores. Y en ese sentido, en términos global decimos, bueno, migrar es un derecho. Sí, claro. Pero no migrar también es otro derecho. Y en ese sentido nuestros gobiernos tienen que tomar las diferentes acciones y medidas en nuestro país para generar las condiciones que garanticen o que permitan en buena parte que nuestra población, nuestros connacionales podamos hacer una vida feliz allí donde nacemos, donde hemos nacido. Entonces, en ese sentido se están desarrollando programas en esa dirección que van desde algunos que parecerán sencillos, pero uno es establecer diferentes oficinas donde se informa la población salvadoreña que desea migrar, cuáles son los riesgos, es decir, que esté debidamente informada para eso. Por otra parte, programas donde se les plantea perspectivas de desarrollo productivas que permitan hacer el esfuerzo o entusiasmar o estimular a que se queden en nuestro país y se inhiba los planes de migrar a otra parte que tiene demasiado riesgo y que también se enfrenta a políticas de otros países que no son tan fáciles de superar esos vallenares como la política migratoria de Estados Unidos, por ejemplo. Señor embajador, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya tomado la palabra. Tenga usted muy buenas noches y saludos a todo el pueblo y el gobierno de El Salvador. Como no, muchísimas gracias y saludos a todo el pueblo y gobierno aquí de este lindo país, México, y nuestro agradecimiento por todos los que nos apoyan, las instituciones, la sociedad civil, las iglesias y todo el que da una contribución a este fenómeno tan difícil, pero que es una realidad de nuestros pueblos. Señor embajador, Gracias. Cuenta usted con quien resulte responsable. Que tenga usted muy buenas noches. Muchísimas gracias y gracias por su llamada. Gracias, señor embajador. Bueno, pues Tienen fíjate, una campaña de apoyo a los migrantes. un video para que hizo el concientizar. gobierno de El Salvador. Muy bueno, está muy bonito. Lo vamos a poner. Vamos con el video que está mandando el gobierno de El Salvador, que se está transmitiendo en El Salvador realmente, para que la gente tome Y en conciencia. internet también circula por YouTube. El cuento del coyote. Sus niños van a viajar seguros. Solo manden el pisto. Todo era mentira. Pasamos días sin comer. Ellos me tocaron. A mí, el coyote me vendió con otras personas. Me obligaban a trabajar y me maltrataban. Me abandonó en el desierto. No arriesguemos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Protegerles es nuestra responsabilidad. Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Fíjate qué bonito, qué importante. Cortito pero contundente. Pero fíjate que a mí me llaman la atención dos cosas, que es importante. El gobierno de México ha puesto el tema de los menores migrantes en manos de la Secretaría de Gobernación. ¿Qué tiene que ver la Secretaría de Gobernación? Perdón, para eso hay una Secretaría de Relaciones Exteriores. En Y es la Secretaría de Cancillería, Relaciones Exteriores, por eso, y es la Cancillería la que lo tiene que hacer. Pero apenas un discurso de Secretario de Gobernación, donde el Secretario de Gobernación tomaba esta situación por parte de la Secretaría de Gobernación, no por la Cancillería. Lo que le conviene, sí, pero lo que le conviene obviamente al gobierno de Estados Unidos, que sea obviamente la Secretaría de Gobernación y no Relaciones Exteriores. El equipo de quien resulte responsable, y sí lo voy a decir, se quiso comunicar con la Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer un enlace con ellos y pedirles que nos informaran cuál es la situación de los migrantes en México. ¿Y sabes qué dijeron literalmente? Que no les corresponde a ellos. Y eso lo dijeron en los enlaces que se No les corresponde porque ahora lo está llevando la Secretaría de Gobernación. Y no quisieron darnos información. Nos remitieron con Inmigración, con el Instituto Nacional de Migración, y también en el Instituto Nacional de Migración nos dijeron que no iban a dar declaraciones hasta dentro de 2 semanas. Era probable que nos pudieran responder. Entonces, qué pena, ¿no? Qué pena oír al problema. Qué pena oír al problema, porque simplemente toda esta gente, ¿cómo pasa? Sí, claro. Sí, obviamente pasa porque también en el camino, obviamente también las autoridades son corruptas.
Pero ¿sí? vaya. ¿Cómo permites que toda esta gente suba al famoso, al tren algo que no se denominado puede La tapar, es Bestia? querer tapar el sol con ¿Vamos a un un dedo? corte? Qué pena, sí, claro, Vamos a un que corte, no nos vamos a quieran un dar corte. información al respecto. Así es, porque muchas veces lo que les interesa es mejor callar que decir la verdad. Así Continuamos en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter, @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico, quien resulte responsable, @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico @hotmail.com. Señor embajador, con el gusto de saludarle, buenas noches. Buenas noches. Señor embajador, pues bueno, tenemos un problema realmente que se ha creado en lo que es Centroamérica, la situación de los niños migrantes. Digo, donde realmente vemos que no se han respetado en ningún momento los tratados internacionales, la Carta de los Derechos de los Niños, en su artículo 2, como tal, el artículo 5 del tratado que se hizo en La Haya, y lamentablemente vemos que países como Estados Unidos, que vamos, su población realmente es hispana y fue creado de gente migrante. ¿Cómo considera usted el trato que se le está dando a estos menores? Bueno, mire, usted habla del trato que se le da a los menores en Estados Unidos, lo que están haciendo más de 50,000 niños no acompañados que están en albergues o ¿cómo se llama? Bases militares en Estados Unidos, lo que ha creado este problema, ¿no? Así es, señor embajador. Sí, porque yo soy el embajador de Honduras en México y por supuesto aquí tenemos la misma situación, pero en una forma distinta, ¿no? ¿Eh? Porque en México son los niños que están pasando por México hacia Estados Unidos, muchos de los cuales han sido detenidos y están siendo tratados por las autoridades mexicanas y retornados a Honduras. Pero los que ya están en Estados Unidos es otra cosa, ¿no? Y realmente yo no puedo hablar de la política de Estados Unidos al respecto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo que sí estoy consciente es que estos niños están en el territorio de Estados Unidos y son personas en el territorio de Estados Unidos, han llegado allí de una forma o de otra, pero están físicamente ya en Estados Unidos y por lo tanto deben de tener la protección de la Constitución de Estados Unidos. ¿Okay? Usted recuerda, o si lo sabe, la enmienda 5 y la enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos dice que la Constitución se aplica a todas esas personas, ¿no?, que están en el territorio nacional. Pero que estos niños tienen derechos constitucionales, además de los derechos de las convenciones de protección de los niños, ¿no?, que usted hace referencia. Así es. También la protección de la misma Constitución de Estados Unidos, a que se les trate caso por caso, porque cada caso es distinto. Sí. Los niños están allí por distintas razones. Uno es porque van tratando de reunificarse con sus padres, la mayoría de ellos, ¿no? Sí. Otros van no acompañados, tal vez huyendo de la violencia en nuestros países, ¿no? También de la falta de oportunidades económicas. Sí. Hay varios factores. Entonces, mi posición en lo personal es que estos niños tienen que tratarse humanamente, ¿no? Y tienen que ser tratados muy bien, porque como niños son inocentes. Estos niños no son criminales, no han violado la ley, ellos no tienen la capacidad para violar la ley, para cometer un crimen. Son menores, muchos niños de 5 o 6 años no tienen la capacidad para concebir el intento de violar la ley, ¿no? Entonces, estos niños no han cometido un delito, han cometido tal vez una infracción, y como juveniles tienen derecho a que se les proteja. Híjole, señor embajador, y quién sabe hasta qué punto sea la infracción el querer reunirse con sus padres, porque muchos de ellos agarran y lamentablemente sus padres que se encuentran viviendo en territorio americano, con la ilusión de ver a sus padres trabajando, y obviamente mandan el dinero y se aprovechan los famosos llamados coyotes
digo que son gente sin escrúpulos porque obviamente están comerciando con seres humanos. Esto es la delincuencia organizada, lamentablemente desde el trayecto que salen del país, de su país, y quieren llegar a territorio norteamericano, todo ese trayecto, todos los peligros que para ellos llegan, porque van a territorios desconocidos y lamentablemente en ese ínter pueden ser privados de su libertad, secuestrados, pueden ser ultrajados y hasta trata de personas, todo ello. ¿Qué está haciendo Honduras como tal para evitar que su gente salga de su país? Mire, antes de contestar esa pregunta, le voy a hacer la siguiente observación. Inmigrar es una cosa que pasa por todo el tiempo, son como las olas del mar, vienen y vienen y vienen, ¿no? Sí. Pero esto que ha pasado en los últimos 9 meses, un año, ha sido un éxodo de niños de esos países de Centroamérica y de México también. Sí, así es. Estados Unidos, que yo lo considero como un tsunami, ¿no? Que nos ha tomado todos realmente de sorpresa, a los gobiernos, ¿no? De sorpresa. No se esperaba esto, Estados Unidos no lo esperaba y ahora tienen una crisis humanitaria tremenda, ¿no? Y esto se debe a que los criminales en nuestro medio, el crimen organizado, los coyotes, las maras, han causado una gran inseguridad en nuestra región y estos niños van huyendo a esa inseguridad, ¿no? También la falta de oportunidades de empleo, de desarrollo económico en nuestros países. Y la otra es aquella ambivalencia en la posición del gobierno de Estados Unidos en relación a si pasa o no pasa una reforma migratoria, ¿no? Esto ha causado que estos criminales hagan una campaña sote-voce diciéndole a los padres, a los que pueden traer a sus hijos porque la ley de inmigración les va a beneficiar. Eso es totalmente una mentira. Esa ley de inmigración no ha pasado y si va a pasar no lo va a beneficiar. Estoy de acuerdo con usted. Pero ellos lo hacen para sacarle dinero. Los padres mandan dinero y eso termina en las bolsas de los coyotes, como dicen, ¿no? Así es. Y someten a sus hijos al gran riesgo de la cruzada de Honduras a Estados Unidos. Estos niños van con la esperanza de obtener el sueño americano y el traspaso realmente es un infierno, ¿no? Entonces, eso es lo que ha causado. En Honduras, por supuesto, hemos empezado una campaña para contradecir la campaña de los malos, ¿no? Diciéndole no arriesgue a sus hijos, no mande dinero, se lo van a robar, lo van a quitar, sus hijos pueden perder la vida en el traspaso, ¿no? Y lo otro es buscar empleo, ¿no? Y combatir al crimen organizado, que es el que está causando gran parte de este problema, ¿no? Señor embajador, ¿han presentado ustedes alguna queja ante la Comisión de Derechos Humanos en México por esa situación que se ha dado del robo, del maltrato que han sufrido los niños migrantes hondureños hacia su llegada a buscar el sueño americano? Sí, mire, si nosotros tenemos conocimiento de algún caso específico en donde se haya hecho eso, nos quejamos inmediatamente y tratamos de remediarlo. Tenemos muchos casos donde estamos haciendo eso, ¿no? Lo hacemos todos los días. Es una crisis que nos toma todo el tiempo acá, ¿no? Pero los niños que ya están asegurados en el sistema mexicano están siendo tratados muy bien por el DIF, que es una agencia del gobierno de México que protege a los niños menores, ¿no? Y también por el Instituto de Inmigración. Nosotros velamos para que ese tratamiento sea correcto, ¿no? Humano, y que sean retornados a Honduras de una manera pacífica, segura. De una manera digna. Digna. Y eso lo estamos haciendo y estamos muy agradecidos con el gobierno de México, porque cooperan y nos ayudan mucho en ese sentido, ¿no? Pero si vemos una violación de un derecho humano, ponemos el grito en el cielo. Oiga, señor embajador, mi pregunta es, ¿México es un paso obligado para los hondureños?
Es un paso obligado porque tiene que pasar por México para llegar a Estados Unidos, ¿no? Ese es un caso. Pero México también se está convirtiendo ahora como un país receptor, es otra opción. Hay muchos hondureños que pasan por acá, se quedan en México, ¿no? Se casan con mexicanos, mexicanas, obtienen un trabajo, una posición y se quedan acá. Yo diría que el 20% de los hondureños que cruzan México se quedan en México. Señor embajador, ¿cuántas denuncias reciben al día sobre el maltrato a niños y a migrantes hondureños? No tenemos una cuenta, no, realmente no llevamos esa cuenta, pero no tenemos muchas de las quejas de niños que ya estén en posesión del gobierno, ya sea porque la inmigración los detiene o porque voluntariamente se entregan, ¿no? Sí. Una vez que eso pasa, están siendo tratados bien. Señor embajador, ustedes realmente como embajada en México, ¿están teniendo algún centro de control, de apoyo en lo que es este trayecto hasta la llegada, a querer ingresar a los Estados Unidos para darles el apoyo a los hondureños? Sí, tenemos 4 consulados, ¿no?, que han funcionado a través del tiempo, en tiempos normales, pues, ¿no? Tenemos uno en Tapachula. En Chiapas, Tapachula, Chiapas. Y Chiapas, en Veracruz. Uno en San Luis Potosí, en el estado de San Luis Potosí, y por supuesto en la Ciudad de México. Pero por esta de la crisis estamos ahora abriendo un consulado, ¿no?, otro en Chiapas, uno en Tenosique, Tabasco, otro en Veracruz, Acayuca en Veracruz, y estamos abriendo uno en El Saltillo, en el estado de Coahuila, Hermosillo, en el estado de Sonora, y vamos a establecer un contacto en la frontera de Tijuana, Mexicali, ¿no? Ya tenemos las personas nombradas y ahora estamos trabajando para establecerlo ya. Pues eso está en la ruta del inmigrante, ¿no?, para dar ayuda. Otros países como El Salvador y Guatemala tienen más consulados, han tenido una situación distinta a la nuestra, ¿no? Pero estamos totalmente agobiados acá. Señor embajador, ¿qué opinión tiene del famoso tren llamado La Bestia, de donde vemos a la gente, niños, niñas, subirse, poniendo en grave riesgo su vida? Porque ya ha habido accidentes muy fuertes de este tren y lamentablemente, las autoridades de México no han podido poner el control adecuado, y obviamente hay momentos en que pues se lesionan, son asaltados en ese trayecto, en ese camino, al momento de subirse a este tren llamado La Bestia. ¿Qué opinión tiene usted al respecto? La Bestia es un tren que empieza en Arriaga y cruza México, ¿no? Así es. Yo siempre he dicho que los dueños del tren tienen una responsabilidad, ¿no?, a los daños, por los daños que los inmigrantes se suben en el tren en casa. Muchos se caen, se quiebran, pierden las piernas, los brazos, muchos mueren. Hemos tenido muchos accidentes, muchas muertes causadas por el tren. En el tiempo que yo he estado embajador en México, en casi 4 años, hemos repatriado, yo diría, aproximadamente unos 300 cuerpos a Honduras, muchos de ellos víctimas del tren, ¿no? Eso, yo siempre he dicho, como abogado que soy, que los dueños del tren tienen que responsabilizarse por esto. Ellos saben muy bien que su tren está siendo usado por los inmigrantes, pero no hacen nada para salvaguardarlos y protegerlos. De lo contrario, hay una mafia allí, ¿no?, porque subirse en el tren no es gratis, les cobran. Y ahí participan los maquinistas, los conductores del tren, los policías. Hay una corrupción tremenda, ¿no? Ese es el problema, la corrupción, y el problema de todo ello es que no están pensando, una vida es una vida, no es un objeto. Exactamente. Hemos tratado este asunto directamente con el gobernador del estado de Veracruz, que en mi opinión es un campeón de los derechos humanos, ¿no?, porque en su estado es donde pasa este tren y hay muchos accidentes. Y hemos hablado con el Procurador General del estado de Veracruz de buscar la manera de responsabilizar
a los dueños del ferrocarril es a la bestia, ¿no? Por los daños que están causando. Si este tren fuese un tren en los Estados Unidos, estoy seguro que ya hubiera habido una class action, como decimos, ¿no? Así es. Para responsabilizarlos, pero esto no ha pasado aquí en México y hasta ahora se está enfocando ese problema. Y una de las personas que está haciendo eso es esta embajada en contacto con el gobernador del estado de Veracruz. Perfecto. Pues, señor embajador, ¿algo más que quiera agregar? No, muchísimas gracias por la atención, por hacer esta entrevista. Y todo esto ayuda a comunicar al pueblo, ¿no?, de que no arriesguen a sus hijos, que no vale la pena, que no gasten su dinero, que la ley de inmigración realmente no les va a beneficiar si es que pasa. Yo dudo de que pase, ¿no? Y por lo menos hay un periodo ahorita de elección en Estados Unidos, un año político allí, y esta es una pelota, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues, señor embajador, yo como conclusión lo único que podría decir es agradecerle a usted que nos haya tomado la llamada y un llamado a todos los migrantes que nos están oyendo en todo el país, que cuiden su vida y hay que trabajar, sí hay que trabajar, pero sin arriesgar la vida de las gentes que aman, porque un niño, un ser amado, no se compra y no regresa. Señor embajador, que tenga usted muy buenas noches y gracias por habernos tomado la llamada. Bueno, pues aquí está la entrevista con el señor embajador. Digo, agradecerles, ¿no? Datos interesantes, pero lo más triste, se cobra para subirse a la bestia. Entonces, vamos, no es algo, Adri, que sea nuevo. No es algo nuevo. La bestia, digo, tenemos años, no es nuevo porque no hay controles. No hay controles. Aquí, lamentablemente, sí, una situación es la situación económica de cada uno de los países. Otra es la situación donde no existe un solo control. ¿Cómo es posible que no se den cuenta las autoridades federales, las autoridades estatales de cada uno de los estados, lo que está pasando? Hubo una reunión apenas, obviamente en esa reunión con el ELR, esto de los presidentes de la REA, y por México asistió Osorio Chong, y ahí México aceptó poner mayores controles de la inmigración centroamericanos y obvio, entre ellos los menores, estableció una tarjeta de trabajadores que les permita hacer en 4 estados, vamos, que ver qué otra cosa pueden hacer. Pero aquí la situación es que hoy los niños migrantes es un hecho real. ¿Cómo pasan a territorio mexicano? Expuestos. Hemos tenido diferentes situaciones de corrupción por autoridades mexicanas, independientemente de lo que está haciendo Estados Unidos. Vamos a un corte y continuamos aquí en Quien Resulte Responsable. Ayúdenos a dar con quien resulte responsable. Comuníquese con nosotros. 311-9030. 311-9030. Participe con sus comentarios en nuestro correo de voz. Síguenos en Facebook y en Twitter. @QRRTV. Y en nuestro correo electrónico. Quien resulte responsable. @hotmail.com. Regresamos a Quien Resulte Responsable. Síguenos en Facebook y Twitter. Correo electrónico quienresulteresponsable@hotmail.com. Amigos, gracias por continuar con nosotros aquí en Quien Resulte Responsable. ¿Cómo ves, Adri? Yo te hacía una pregunta en el corte que, a pesar de que estuve leyendo y escucho a los embajadores, y me queda una pregunta. ¿Qué falta hacer? Legislado está. Los derechos humanos de los migrantes están perfectamente establecidos. Yo no veo ninguna omisión. Empieza con V. ¿Qué falta, Federico? Voluntad. ¿Qué falta? Voluntad. ¿Voluntad de quién? Pues yo creo que en este caso de Estados Unidos y obviamente de los diferentes países y oportunidades. Fíjate que a mí lo que me llama la atención es que los Estados Unidos son firmantes de innumerables tratados y convenciones internacionales sobre protección de menores, del trabajo infantil, de la OIT, de refugiados. Si se trata de un refugiado, no se debe ser devuelto a su país. Así Entonces es. violentan Es todas las garantías y todos sus derechos humanos. Entonces ese es el problema. Ni a cualquier otro donde pudiera ponerse en peligro su vida o su integridad. Si vamos, los niños migrantes de Salvador, de Honduras, igual de México, vamos, van por necesidad. No, y obviamente también, oye, la situación de la Mara Salvatrucha en Salvador también está muy difícil. Y la Mara Salvatrucha también en el trayecto, también. Hoy por hoy, el coyote, ya hay coyotes hondureños, ya hay coyotes guatemaltecos,
hay coyotes salvadoreños, hay coyotes mexicanos, hay coyotes de 3, 5 y 7 mil dólares. Es lo que está cobrando un coyote. Imagínate. Entonces, vamos, esos 3, 5, 7 mil dólares, si tienes a tu familiar en Estados Unidos, lo mandan y ellos buscan al coyote y obviamente ya hay contacto. Eso es delincuencia organizada. Entonces, yo creo que hoy por hoy el problema de esa delincuencia organizada es que no se ha puesto atención en lo que está pasando en nuestro país, y el seguirle dando cambios y cambios y cambios no es posible. Simplemente lo que se está dando hoy no es claridad en la situación de los niños migrantes. Vamos con Fernando Bermúdez de San Luis Potosí. Fernando, con el gusto de saludarte. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. Pues bueno, comentarte que en San Luis Potosí la situación de la migración es un eje puntual que las autoridades han estado muy atentas al respecto, ya que evidentemente San Luis Potosí representa uno de los ejes troncales del paso ferroviario que representa la bestia en San Luis Potosí. Comentarte además que los migrantes han comentado en diversas ocasiones que la situación que representa la inseguridad ha sido uno de los principales gravámenes para su traslado hacia la Unión Americana. Sí, Fer, ¿y qué más está sucediendo realmente? Porque mira, independientemente vemos que la gente sigue saliendo de sus países de origen, pero vamos, hacen ese trayecto y obviamente ya te encuentras coyotes guatemaltecos, coyotes salvadoreños, coyotes hondureños, coyotes mexicanos, coyotes norteamericanos. Digo, porque obviamente es una red de delincuencia la que se está manejando, y el problema es que no se ha puesto un freno. La gente sigue subiéndose a la bestia, la siguen asaltando, la siguen explotando en ese trayecto, y vamos, no es posible que las autoridades mexicanas hasta hoy se estén dando cuenta de lo que está pasando. Así es, como tú bien lo comentas, principalmente los migrantes, la principal queja que tienen es que la inseguridad que prevalece en la bestia, en su traslado hacia la Unión Americana, es en virtud de que carecen de todas las garantías que los derechos humanos les infutan. Esto es, quiero comentarte a ti y a todo nuestro auditorio, es que carecen todas las garantías en esta materia. En San Luis Potosí no se cuentan con las garantías absolutas para poder trasladarse hacia la Unión Americana, como tú bien lo comentas. Sí, y es lamentable porque obviamente no se está poniendo atención y realmente se están violentando todas sus garantías individuales. Digo, se han creado diferentes grupos en diferentes estados fronterizos, el grupo Beta, diferentes grupos, pero lamentablemente se han tomado, algunos servidores públicos sí los han apoyado, pero hemos encontrado una gran corrupción en el trayecto, todo lo que tienen que ir pagando estos migrantes. Digo, ir ahora sí que sobornando a cada una de las autoridades que se encuentran. Yo me pregunto, ¿cómo se suben en las estaciones cuando se para la bestia? ¿Sí? ¿Cómo se suben? ¿Cómo se los permite la autoridad? ¿O dónde está la autoridad en ese momento? Porque aparte están poniendo en riesgo su vida y obviamente la autoridad está brillando por su ausencia. Criticamos el trato que le está dando Estados Unidos. Yo no sé qué sea más indigno, si el permitirles que se suban a un tren donde pueden y ponen en peligro su vida, o ponerlos y repatriarlos a sus países de orígenes. Yo no entiendo. No sé, ¿qué opinas, Fer? Así es, fíjate, Federico, que principalmente los migrantes, la principal queja que ellos aluden en este sentido es que no cuentan con las garantías de seguridad. Aquí en San Luis Potosí ha habido un problema, además del fenómeno migratorio que prevalece en San Luis Potosí, que cabe mencionar que es uno de los puntos primordiales para el flujo migratorio hacia los Estados Unidos, es que no cuentan con las garantías de seguridad. Inclusive quiero comentarte que en San Luis Potosí han tenido que salir a pedir apoyo de la ciudadanía para su traslado hacia la Unión Americana. Además de que quiero comentarte que inclusive el delegado del Instituto de Migración de San Luis Potosí fue señalado como presunto responsable de acoso sexual contra dos jóvenes hondureñas que fueron afectadas en su integridad por parte del exdelegado Alberto Rojo Zabaleta en ese sentido. Situación que inclusive le llevó a su destitución de la delegación federal en San Luis Potosí. Sí, pero nada más dio la destitución, pero hasta hoy no ha sido procesado.
está impune en este respecto. Y bueno, situación que les preocupa mucho al afluente migratorio, que principalmente viene de Honduras. El 98% de los migrantes que van hacia los Estados Unidos y que traspasan por San Luis Potosí vienen de esta nación. Incluso aquí tenemos un consulado de esta nación, el cual ha expresado su preocupación por esta situación. No obstante, algunas organizaciones sociales han estado muy pendientes de prevalecer los derechos humanos de los migrantes hondureños en su traslado por San Luis Potosí. Fer, pues te agradecemos muchísimo tu intervención, gracias por tu nota, muy interesante, y estaremos en contacto. Que pases una excelente noche, saludos a San Luis Potosí y estamos en contacto. Así es, muchísimas gracias, saludos a tu auditorio y desde San Luis Potosí, este es el reporte. Gracias, Fernando Bermúdez. Tenemos un testimonio aquí, un anónimo que nos escribe y nos dice: yo fui inmigrante y cuando fui detenido por la migra 8 veces me golpearon, me tiraron los dientes y lo peor de todo es que los mexicanos somos tratados como leprosos. Se ponían guantes para tocarnos, así como cubrebocas, pero al final, como buen mexicano, les gané y pasé y viví 1 año en Estados Unidos y me regresé porque eso del sueño americano no es lo que uno espera y estuve a punto de perder a mi familia. Señor Javier Salazar dice: la migración se pudiera detener si los gobiernos generaran empleos. Aquí en México hay comunidades muy pobres y los hombres se van y ya nunca regresan. Hay comunidades, Adri, que están completamente abandonadas por el hombre, que se van directamente. Entonces, yo creo que sí es importante pensarlo, analizarlo perfectamente antes de tomar una decisión de este tipo. Obviamente la gente busca estar mejor. Obviamente aquí todos los países, digo, porque es gente de México, Salvador, Guatemala, Nicaragua, de todo Centroamérica como tal, Sudamérica, digo, buscan eso, de Belice, vamos, lo intentan, pero ese intento... Muchas vidas se pierden en el intento. Y te voy a decir una cosa, y no hay un censo real de las vidas que se pierden en el camino. Ni lo habrá. Digo, hace poco, ¿cuántas fosas fueron encontradas de gente, de migrantes que fueron secuestrados por los Zetas? Es espantoso realmente. Entonces, digo, es una verdad a voces. Ahora, y un silencio de la autoridad. Criticamos también cuántos emigran de Centroamérica, pero fíjate, según el INEGI, los emigrantes a 2013, el 27% de los jóvenes son entre 25 y 34 años, el 21% entre 20 y 24 y el 19.2% de la emigración es de entre 15 y 19 años. ¿De plano? Los más jóvenes. Pero yo creo que independientemente de la situación, digo, no quiero hablar por nadie, sé que a veces las situaciones son muy difíciles, ¿no? La necesidad económica, hay historias desgarradoras, pero sí creo que aún en esas condiciones hay que valorar la vida y valorar si vale la pena arriesgarnos por un sueño. ¿Conclusión? ¿Esa es tu conclusión? Esa es mi conclusión. Bueno, mi conclusión es que yo creo que hay que buscar otras posiciones, no arriesgar su vida. Yo creo que la familia es lo más importante y qué bueno que la gente quiera prosperar, pero para poder prosperar hay que estar juntos, unidos con familia, que eso es lo más valioso. Gracias, que tengan muy buenas noches, nos vemos el lunes, Federico. Excelente fin de semana, ya sabes, si toma no maneje, cuídese y hasta la próxima y gracias a todo el equipo. Hasta el lunes. Noches.
Esto fue Quien resulte responsable. Periodismo de investigación crítica y denuncia sin censura. Hasta la próxima, donde continuaremos buscando a quien resulte responsable.